Pues vamos a tirar lata, ¿no? Sí, Vamos a tratar un tema que siempre estamos defendiendo, pero que vamos a decirlo de una vez. No sé si ya lo habíamos dicho en otro podcast, pero sí hay una problemática al respecto de la libertad. Sobre todo sí, porque, sí, justo el problema es que eh, tenemos en realidad muy pocas charlas alrededor de la palabra libertad, ¿no? Hay muy poco diálogo con el concepto de libertad. Hay muy poco diálogo alrededor de la palabra libertad. sí. Y el Y que existe, como lo dijimos alguna vez, está como orientado a ese lado, ¿no? De que es una falsa libertad, es una ilusión de libertad. o el otro lado más ojete, que son los Ah, libertarios, ¿no? la libertad de sin pedo también, ¿no? Sí. Que No, es o el otra. otro lado es la... mm, sí hay diversas organizaciones hoy en día a nivel global, Ajá. a nivel nacional y a nivel global, que quieren abanderarse de la libertad Es que más bien, justo, para decir, pues sí, para que te conviertas en un derechairo, güey. y que además tiene ya su historia eso, ¿no? Porque hay una diferencia entre ser libre y ser libertino, güey. No, Ándale. no, que justo eso es lo que dicen, ¿no? Más bien, hay una diferencia entre ser un libre, un hombre libre o un sujeto libre y ser un libertador. Porque el libertador sí tiene implícito ese punto de violencia, ¿no? Ese punto de que a huevo tiene que ser una libertad como yo la veo, ¿no? Como yo veo que es esa libertad, ¿no? Porque vamos, a final de cuentas, la diferencia es esta, que el hombre libre predica con el ejemplo, pues. O sea, Es Jesús. correcto. El hombre libre lo que hace es mostrar su vida libre y entonces la gente dice quiero ser libre. Pero es Y no lo que... siguen necesariamente, que es lo que se piensa con Jesús, ¿no? Sino que se pone en modo guerra a buscar su libertad. Ujú. Diferente del libertador que justamente se abandera con la libertad y dice, esto es libertad, güey. Entonces si no haces esto eres... Ujú. Sí, ya. Digo, porque el concepto de libertador pareciera ser enclochante, ¿no? O sea, precisamente porque sí se apropia del diálogo de enseñar a ser libre, ¿no? Pero justamente se apropia de ese diálogo enseñando a ser libre y no enseñando libertad. Porque un poco la narrativa de Libertador es el hombre esclavo, que se sabe esclavo y que busca y lucha por su libertad. Y que hace devenir a lo esclavo libre por medio de una cierta jornada heroica, ¿no? Y el hombre libre, siendo esclavo, en tanto se percibe libre, no hay lucha alguna que lo detenga de su libertad. Eso arrasa completamente con toda esclavitud. Claro, o sea, percibiéndolo Es que bien, te van no a como poner a filosofía simpear, revelada, güey. Es que güey. te van a poner a simpear bien Tira tu culero, data, güey. tírala. Es que quiénes son los libertadores de quienes estás hablando. O sea, ¿a quiénes te refieres? Es que son las figuras históricas relevantes, ¿no? O sea, creo que en realidad es como... Justo que también por ahí va otra crítica nuestra, ¿no? Los grandes personajes históricos son en el fondo libertadores, ¿no? Precisamente se abanderan de esa libertad y lo que hacen es eso, o sea, representan una lucha violenta por tener libertad. Y vamos, no digo que nunca hay que acudir a la violencia o nunca hay que enfrentar las cosas a putazos de ser necesario, ¿no? Pero sí digo que sí es una artimaña, ¿no? Porque a final de cuentas sí
como ya lo habíamos dicho en esta caracterología del personaje histórico, ¿no? El personaje histórico, a final de cuentas, no es el relevante. El relevante son todos los personajes de fondo que hicieron que ese güey llegara ahí. Los ordinarios. Correcto. Ya. Estoy de acuerdo, pero justo en ese tenor. Pero hay que Sí. hay que tirarlo bien. Hay que tirarlo bien. Porque vamos a ponerlo también así. La libertad también está muy asociada con la historia. Sin la historia, tradicionalmente no podemos pensar muy finamente la libertad. Ok, sí. Y eso en parte, por lo que acabas de decir, porque se nos presenta la libertad como una especie de camino alcanzado a través de diversos como niveles o de diversas mini metas. Entonces, y cada paso de nivel, y entonces cada mini meta supondría una especie de jefe final, ¿no? Correcto. Y por eso nos veríamos en la necesidad de hacer ese enfrentamiento. Podremos poner el ejemplo, ¿no? Los esclavos pues necesitaban rebelar para obtener la libertad de tránsito, ¿no? Porque no podían ni salir de la casa, ¿no? Pero justo. Después se rebelaron para la libertad de propiedad. Correcto. O la libertad de matrimonio, la libertad de educación, la libertad de voto, la libertad de una serie de cosas, ¿no? Ajá. Y entonces por eso es que aparece en primera instancia esa relación entre historia y libertad. Correcto. Porque partimos, digamos, de la situación basal o el estado de naturaleza. Es una esclavitud casi total, ¿no? Es que sí, bueno, sí, pero sí y no, por lo siguiente. Porque yo no diría que el animal vive en estados naturales. ¿No? Ajá. Porque yo sí diría que el animal es rotundamente libre. Aunque esté encerrado el culero, ¿no? Bueno, pero es que ya te estás... Pero sí, estoy adelantando un chingo, pero a lo que voy es a lo siguiente. Ese estado, el estado de naturaleza o el estado natural, el estado naturaleza, es precisamente el... Y esto me agrada porque ya comenzamos fuerte con la problemática de pensar la libertad. Que es, para empezar, el hecho de que haya tanto diálogo en contra de la libertad. Sí. Tanto diálogo a favor de la esclavitud. Sí. Hace que existamos nosotros. Dos hombres libres. Hace que individuos piensen, dentro de ese sistema, piensen en la libertad. Pero también pasa al revés. Pensar y, digamos, desarrollar la libertad también desarrolla la esclavitud. Porque ¿qué es lo que sucede en el paso de la historia, como bien lo dices? La esclavitud hizo más interna, se hizo más sutil. No, y no solo eso, o más bien yo diría que se ven más medios de esclavización. Sí. O de esclavitud. O sea, porque por ejemplo, para tú volver a ser libre o avanzar en la Esos libertad. estadios de libertad. Ajá, para tú hacer esa narrativa de progreso en la libertad, lo que estás diciendo es que nacen nuevos componentes esclavizantes. Sí. Y si, como dijimos, de facto, en principio, damos por hecho que el hombre, en cuanto se siente libre, arrasa. Correcto. Llega al punto de la libertad completa. Entonces no hay una jornada libertadora, ¿topas? Sí hay una libertad que no permite un desarrollo de esclavitud. Y es por eso, por esa razón que acabas de enumerar, es porque nadie ha atinado realmente a plantarse, o por lo menos es por lo que nadie ha conseguido hoy
lo que todos los filósofos han propuesto desde el 19, que es ya derrotar así fehacientemente el sistema hegeliano. Porque el sistema hegeliano es esa. Es quien nos implantó la idea muy cabrona de la dialéctica. Correcto. De la libertad y la esclavitud. El progreso. Que iba haciendo así, pues, más libertades, pero justamente incluso decía, pero más libertades implicaría también un mayor desarrollo de la idea de esclavitud. Correcto. Y él nada más ingenuamente dice, no, pero ya se va a acabar, güey, pronto. Pronto se hace tarde, dice. Pero cuando Hegel dice, pronto ya se va a acabar, yo digo, ya pasan. Correcto. Ahora, ¿por qué sin P así Hegel? ¿De dónde viene realmente su dialéctica de circular que expande la libertad, pero expande los medios también de esclavitud? De la filosofía oriental. Ok. De ahí es de donde toma todos los matices que va, porque la dialéctica efectivamente ya existe en Platón, pero es de la filosofía oriental de donde va a tomar los matices como de, güey, pero si aumentas A exponencialmente, se aumenta B también exponencialmente. Correcto. Entonces, de ahí viene el error, que todos quieren superar a Hegel, que todos quieren negar a Hegel desde lo occidental. De ahí vienen todas las críticas a la libertad, de decir, no, es que la libertad no existe, güey, porque no sé qué. Y todas estas críticas que vienen, cuando en realidad lo que habría que criticar es esos matices, esas pequeñas sutilezas que mete en su dialéctica, que no vienen de la tradición occidental, sino que vienen de Oriente, porque ya hemos aquí debatido, ya hemos expuesto que en realidad el Oriente es esa doctrina de la esclavitud universal. Correcto. Entonces, naturalmente que si tú le metías esos matices, no sabías que estabas metiendo en la pinche mezcla. Correcto. No, y que vamos a aceptar que hay un cierto heroísmo en tomar elementos, incluso o en tener conocimiento incluso de aquello que no te gusta del todo, ¿no? Correcto. Como en ese caso. Sí. Y vamos a decirlo también claro, ¿no? O sea, no solamente por digamos, esa virtud de apertura, sino porque también hay virtud, a final de cuentas, en el pensamiento occidental, que no está, o que sí aportan algo fuera del mero del esclavismo, ¿no? Fuera de la mera determinación. ¿Occidental o oriental? Oriental. Sí. Ciertamente está muy cargado de determinismos de esclavitud, pero... De naturalismos, pero tiene como todos sus claro, sutilezas. Y eso vale la pena rescatarlo precisamente para dar un giro a todo, ¿no? Correcto. Pero obviamente con ese cuidado, ¿no? De que cuando lo rescatas, puede que hayas, sin quererlo, introducido la bomba mortal a tu sistema. Como Hegel o Aristóteles, ¿no? Correcto. Sí. Repito, solamente se trata de, como dijiste, de encontrar ese algo pequeño que está haciendo todo su desmadre ya cuando se está desarrollando ahí. Sí. Bueno, y obviamente encontrando esos detalles, sí, por el desarrollo sistémico que hacen este tipo de filósofos, pues sí se va todo, ¿no? Todo el sistema sí cae, porque son pilares de muchas otras cosas, ¿no? Sin quererlo, obviamente, pero pues, si lo quitas de ahí, sí es posible que se caiga y entonces efectivamente dejemos a Hegel atrás y hagamos otra cosa, pero que sí esté cargada de un Hegel que no tiene esa carga adoctrinante, esa carga esclavista, ¿no? Y que es otra de también las muchas críticas que se hacen, ¿no? Pero es que era un pensador burgués ilustrado occidental, pero defendía la esclavitud en América. No, y sabes, porque también... Y bueno, pero es que vamos a tirarla bien porque ni es cierto, ¿no? Porque en realidad ya se ha estudiado que toda
toda esa parte de la dialéctica del amo y el esclavo, en realidad está inspirada en la revolución de Haití, que fue una revolución de esclavos, en donde sacaron a los europeos a potazos en menos de 3 meses, ¿no? Con un chingo de muertes así. Ideal, lee esos encloches cuando dice, ahí está, y fíjate, este ya es de mi cosecha, pero dice, ahí está la muestra de que las comedias no eran ni utopías ni chaquetas mentales, eran caracterología, y por lo tanto era obvio que se iba a reproducir dialécticamente en la realidad. Porque, Correcto. ¿qué pasa en las comedias romanas? En las comedias paulinas, plautinas. Los héroes siempre son los esclavos. Ujú. Y sí, es hasta encantador, es enclochante, son muy buenas, leanlas, porque justo los héroes son o esclavos que ayudan a sus amos a simpear, es decir, a comprar morras por dinero, Ok. a comprar cortesanas, pero los ayudan justamente no dándoles a ellos el dinero, sino haciendo artimañas para quitarle el dinero a alguien más y aparte ellos quedarse con uno y se lo dan al amo, pero a la vez le dicen, pero te lo doy si me liberas de mis tareas y ya soy hombre libre. O son esclavos mismos que quieren casarse y que no estaba permitido en ese entonces, pero que compran ellos su libertad y compran los de la morra y compran entre todos la libertad de todos, ¿no? Claro. Y son los que siempre están siempre regocijándose de la vida, son los que realmente arman los chistes de todas las comedias, son los que hacen que la trama avance y los que además sí se presentan como verdaderos humanos. Y es ¿En que, qué sentido? ajá, En que sí son libres. Esa es correcto. la gran ultimate data de las comedias de los esclavos. Que, aunque, o mejor dicho, porque todo el tiempo están bromeando sobre su esclavitud, es que realmente son libres. Porque justo todos los demás se toman súper en serio sus papeles. El joven enamorado, el militar fanfarrón, el padre que busca a los hijos, las cortesanas que buscan sanguijuelar a los hombres. Claro. Todos se toman tan en serio su papel y en cambio llega el hombre libre y dice, como que hoy está el día para echarse una carnita asada y para que tú te cuelgues, ¿no? Como que hoy está el día para irnos de... Sí, claro. Y, y precisamente lo que tiene es que es totalmente paradójico. Sí. Paradójico porque precisamente ¿qué presenta? Para empezar, y es bueno, es interesante porque precisamente el hecho de que tengan el personaje del esclavo que presenta las virtudes y precisamente, o sea, es que hay paradoja casi en todo, ¿no? Porque el héroe es el esclavo. Para empezar desde ahí ya es como está chueco, ¿no? Choqueante. Ajá. Luego lo que sucede es que las virtudes que presentan, las presentan precisamente bajo esa narrativa o cinemática, como lo quieran percibir, que es precisamente con artimañas, ¿no? Con decir, me voy a quedar con tal parte y voy a hacer acá toda una jugarreta extraña, ¿no? Sí. Y sin embargo, justamente hacen esa jugarreta, esa artimaña que pareciera no virtuosa, Sí. pero precisamente para poner de manifiesto una virtud que no está sucediendo, que es precisamente la de la libertad. Sí. Y que además, y aquí ya voy a hacer juego para que nos tires tu data, y que además parece que sale de papel, porque es un esclavo y el cabrón actúa como si fuera hombre libre, ¿no? Sí. Precisamente porque hay algo de fondo, cabrón. Lo que está de fondo es que aunque no lo quieras, el intérprete de ese personaje sí es un hombre libre. Por lo tanto, sí hay implícito digamos, algo de fondo que te está diciendo precisamente, hay un mundo
fuera del telón. Sí. Hay un mundo entre cortes. Sí. 2 cosas para ir a esa data. O mejor una para ir a esa data. Pero que justo así como lo hemos planteado. Esa sí es la positividad de Flash. En ese sentido, güey. En ese sentido en el que se extrae a sí mismo de esa realidad. Como precisamente si se extrajera de ese cuento y se va al cuento en el que es libre. Sí. Porque ¿qué es lo que sucede precisamente con Flash cuando se va a otro universo? Es absolutamente libre. No tiene pasado ahí, no tiene un futuro tampoco escrito. Solo está en un absoluto y total presente. Y por eso es donde más se desarrolla. Correcto. Es correcto. Y por eso es que es tan poco interesante y tan irrelevante que regrese a su realidad, que precisamente hasta se lo ponen como condena en la película. Ya no vas a regresar, güey. Sí. Pero ¿Para qué, güey? Pero justo es esa condena que al esclavo liberaría. Correcto. Porque además, así como lo hemos ya estado manejando, rompe completamente ya con la dialéctica originaria de Hegel del amo y el esclavo. Porque cómo se da ahí en esa relación naturalista que sí pone Hegel. Y que, vamos a ponerlo en claro, es la tradición que heredaron todos ustedes críticos a través de Marx, que es a través del trabajo. Porque Hegel es el primero que dice el concepto catalizador entre amo y esclavo es el del trabajo. ¿Por qué? Pues porque antes, en el enfrentamiento, cuando son hombres únicos los dos, hay uno que se le abre irse a putazos hasta la muerte. Y es el que queda subyugado. Sí. Y entonces, el que queda arriba, el amo, pues dice, pues ya chingué, y echa hueva. Y empieza a ser un pinche inútil. Y el esclavo, como le tiraron la filosofía revelada de que no vale sino en tanto que no produce, Ajá. se pone en chinga hasta que se pone bien mamadísimo y hace todo. Sí. Entonces en la otra confrontación directa, pues ya le gana, pues porque el otro ya es un pinche fofo, bueno para nada, y ese güey está mamadísimo y sabe un chingo de cosas. Y además, sobre todo, me gusta el primer concepto o la primera cinemática que planteas, que es, en el enfrentamiento son iguales. Lo único que hace a uno vencedor y otro ganador es que a un cabrón se le abre llevarse hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Porque inclusive, ¿qué estaríamos diciendo de esa fofez del güey que ya se hizo amo y que es pendejo, ¿no? Que en realidad también en ese enfrentamiento, cinemáticamente podríamos decir que el otro está mamadísimo y el otro está gordito, pero en realidad, precisamente por ese principio, es que sí diríamos, no, es que lo fofo del amo no está en el cuerpo. Porque inclusive podrías decir, bueno, a lo mejor ese güey, el amo, pues ya no hacía cosas, molestas, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Ya no iba como a comprar su comida, ya no ponía barrero pendejadas y ya nada más, que es un poco la data que tiran, ¿no? Los griegos. Ya nada más te centras en... A contemplar el ser. A contemplar el ser y a ponerte mamadísimo, ¿no? Porque también hacían ejercicio los verga, ¿no? Mientras filosofaban. Sí. Entonces, como chingados, si también de todas formas se está poniendo mamadísimo, podría el esclavo de todas formas... ¿Qué tendría de diferente? Precisamente lo que tiene de diferente es que el amo se vuelve fofo, pero no en lo muscular necesariamente. Correcto. Sino precisamente en que ahora es el amo el que tiene al que se le va a abrir a la hora de los putazos. Sí. Que se le va a abrir al final y llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que fue ya no puede ser. Correcto. Ajá. Porque entonces es que al final de cuentas esa dialéctica sí resulta ser como muchos critican una ficción, pero una ficción no como ellos lo quieren ver, no como una no verdad platónica,
Ok. sino que es una ficción en el sentido en la cual es una narrativa lógicamente bien construida, porque precisamente una narrativa lógicamente bien construida implicaría este principio de Ortega. Uno, esta confrontación entre iguales. Dos, el segundo de el momento del héroe esclavo. Del héroe esclavo que se sabe libre, Correcto. pero que cinemáticamente va a simpiar porque se presenta esa libertad por medio del trabajo. Y al final, como la aplicación de ese principio de una, pero entonces el otro ya fue, ahora es el turno del esclavo. Correcto. El amo ya fue, entonces es el turno del esclavo. Pero si te das cuenta, entonces todo su chillamiento posterior y toda su crítica es una niñería. Es un berrinche de niño rata porque la historia no es como que él quiere. Que siempre, porque vamos a tirarla también así. El niño rata como quisiera que fuera la historia. No es como dice de palabrita. Ajá. El niño rata en realidad no quiere que el esclavo siempre gane. No. Él quiere que el amo siempre gane. Esa es la verdadera ultimate data del niño rata. Correcto. Y la ultimate data de los críticos. Sí. O sea, ellos no quieren que el capitalismo se extinga. Ellos quieren que esa madre dura para siempre. Pero nunca lo van a admitir. Nunca lo van a admitir. Correcto. Sí, porque además es la data que tiran, ¿no? O sea, dicen de palabrita que se acabe esa madre. Pero la verdad es que nunca dicen o nunca proponen un sistema geopolítico económico que lo reemplace. Lo que proponen Chingón. es vamos a resistir hasta la muerte por la eternidad. ¿Qué hay de fondo? Pues que esta madre va a durar por siempre también. Y ya sea que le digan chillantemente o que le digan orgullosos, ¿no? Correcto. Pero ahí está su ultimate data de los críticos. Chingada. Y por eso critican tanto la libertad, pues porque les aborrece realmente presenciar esa trama. Correcto. Y eso me lleva a la siguiente película. Hey. Momento de Kimbo contando películas. Sí. Es que esta está larga, pero ¿quieres mejor hazme preguntas? Y ya te diré la data. Jala. Pero no quiero que cuentes la película como tal. Más bien, ahí te doy la data. ¿Por qué la película que viste? Bueno, para empezar voy a tirar esta data. O vean esa película. La verdad es que Los ordinarios de Sophie Lindenbaum. va a sonar cliché, va a sonar pateabolas o va a sonar como el tío que comparte una foto de una actriz porno diciendo que es que se ganó una beca en la NASA o algo así. Pero porque les voy a decir lo siguiente, esas mamadas, esta película sí se tiene que apoyar, sí se tiene que ver, sí se tiene que... La gente sí tiene que saber de esta madre que está sucediendo. Y más aquí, ¿no? Y en todas partes, en realidad. En todas partes, ¿no? Pero... No, o sea, aquí... En esa película. Okay. No, me refiero que aquí valdría la pena que se difunda más. Correcto, sí. Porque... suena como ese discurso, pero me vale ver. Porque neta son películas que no se están haciendo. Sí. Son películas que... Es el tipo de películas que no estamos viendo. Sí. Que no están sucediendo. Y es una película que viene precisamente... Y ahí va, primero voy a empezar con esto. Es una película que viene desde el cine de arte y esas madres. Sí. Y que precisamente la narrativa que tenemos alrededor del cine de arte, o más que narrativa, la caracterología que tenemos actual del cine de arte, es que nadie ve esa mamada. Sí, que nadie los ve. Que es muy abstracta y muy difícil de entender. O que de plano está pensada para no entenderse, ¿no? Aplica en la puerca retórica del niño rata. De decir es que está muy chingona y por eso... O más bien... su retórica va de decir... Como pocos la entienden, pues es que no es para todos porque es muy elocuente. Es la... Y que en realidad es como no es que pocos la entiendan, correcto. Porque justo lo que pasa en esos grandes, como en esos festivales de
Y no solo digámoslo en cine artístico, ¿no? Digámoslo en todas las disciplinas que se jactan de esas estupideces, ¿no? De ser muy grandilocuentes. ¿Qué pasa en esos festivales de esos tipos de arte? Que precisamente no hay la gente que va es gente mamadora y tú lo sabes, tú lo ves, tú lo percibes, que es gente que tampoco entiende, pero que nada más lo toma de estatus. Y digo, eso da para otro tema, Sí, pero esa es la verdadera gentrificación. Porque aunque no lo crean, ya me enclochó ese término. Pero porque... No, es que ni siquiera saben de dónde viene, ¿verdad? Esa idea de la gentrificación no es un concepto económico, como lo quieren hacer ver los críticos. Porque lo manejan así como gentrificación igual a mayores rentas, ¿no? okay. Invasión cultural, hay ver las mayores rentas, ¿no? Okay. No, porque justamente los críticos son, ya sabemos, los peores para hacer geopolítica. Sí. Entonces toman a ellos un concepto negativo y lo transforman en algo positivo. Okay. ¿No? Porque dicen, es invasión cultural, güey. Ajá. Como si realmente los gringos de la Roma estuvieran trayendo su cultura, ¿no? Sí. O sea, lo leen al revés, ¿no? Cuando nosotros Correcto. somos realmente los que estamos invadiendo culturalmente Estados Unidos, ¿no? Correcto. Pero entonces dicen gentrificación, cuando la gentrificación es un concepto absolutamente negativo. Pero para el que viene, pero del que viene, no para el que está aquí. Porque en realidad tiene su origen en toda la crítica que van a hacer del concepto del gentleman, de lo gently, los modernos de la entreguerras, los modernos de antes de la Segunda Guerra que dicen, estos güeyes que se hicieron gentlemans después de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y que justamente son los que van a las funciones vanguardistas, son los que llenan las galerías de arte de los vanguardistas, pero son gente al final de cuentas que sí, tienen mucho varo y van a estas cosas para tener estatus, pero que al final de cuentas es gente mamadora. Correcto. O sea, gente que realmente tiene un significado vacío, un significado nulo frente a ese producto cultural. Correcto. Que puede estar bien vergas o no. Eso no importa para el concepto de lo gently. Pero es que además, más bien, ahí está interesante porque justo viene la pregunta difícil, ¿no? Sí. Que es ¿fue primero ese tipo de audiencia o el concepto vacío en el arte? Porque justamente, pregunta. O sea, también en ese mismo tiempo suceden ese tipo de cosas que también dijimos, ¿no? O sea, ese tipo de puercas, de empezar a repetir una idea de una misma forma en la que siempre se ve, pero sin terminar de dar todo de tirar toda la data alrededor, ¿no? Sí. O sea, empiezan a hacer como todo ese tipo de pues de manipulaciones en realidad, ¿no? Porque también empieza como estas mamadas del arte por el arte y que también es una reverenda... O sea, vamos, como juego está como... Yo la verdad siempre he dicho eso, ¿no? El arte por el arte es un juego del artista. Sí. Si tú estás ahí, pero, o sea, lo chingón de eso es precisamente aceptar eso. Aceptar que el público es artista. Sí. Y decir, arte por el arte, porque los involucrados, los que estamos aquí accionando, nos estamos divirtiendo. Es un juego nada más. Entonces, si lo ves en ese sentido como un juego, pues no implica un desarrollo hipermamaláctico de conceptos. O sea, sí es vacío conceptualmente, pero riquísimo en la vivencia, en la experiencia. Correcto, sí. Entonces, pensar en un mero espectador de eso es un absurdo. Sí. Y todavía más cuando el mamón dice, yo sí lo entiendo. Yo sí sé el concepto, güey. Tú estás pendejo. Sí. Se jactan de pura mierda. Porque no están accionando ahí, no entienden. Tan no lo entienden que no están jugando los cabrones. Correcto. Por eso, esto es un
reto público. Nadie habla de cine como yo. Porque nadie está viendo cine. Ojo. Pero en este sentido fuerte. No de que no vayan a las salas de cine, sino de que van y dicen, estuvo fea, güey. O, sí, No, deja Barbie tú, es una gran crítica al capitalismo tardío. deja tú eso, güey. La neta, ningún cabrón está en el pinche cine así. O así, que se levanta el cabrón o que empieza a gritar como pinche loco, güey. Que también es un poco un error de etiqueta, ¿no? Ya sabes que estás lleno de mamadores cuando empiezan. Ya sabes, nah, ya vale, ni están viendo la película. Sí, porque es justo, ¿no? O sea, si estás excitado viendo la película, más bien te excitas junto con el otro, ¿no? Sí. Y esto es lo que... Y es lo que nunca van a aceptar los críticos, por ejemplo, La verdad es que sí es un gran acierto de lo de Marvel. Ajá. Porque ibas al cine a gritar, a emocionarte y no decir cuando salía el Toby, ¿no? O sea, justo el que decía cuando salía el Toby es que no entendió nada, las de Sam Raimi, ¿no? O sea, nunca las vio. Correcto. No, y es que además la única problemática que vería en eso es que sí, y que es lo contrario a la crítica que hacen los pendejos estos. La crítica que sí podrías hacer es, o que yo haría sería, verga, ¿por qué gritan cuando salen esos cabrones? ¿Qué es lo que se espera que hagas? Y no en todos los demás momentos bien cabrones. No cuando el Duende Verde le da la pinche enseñanza de su vida al chavito, güey. No con todas esas demás guiños de la película que dices, ahí está no, otra vez nuestra idea de libertad. No, y que además yo creo que es sobre todo porque vemos patente la misma puerca de siempre. Que sí, pues, la verdad es que sí. Pero en este caso muy bien utilizada, ¿eh? Que es, te ponen lo evidente y como te pierdes en lo evidente, ya no ves lo sutil. Lo bueno es que al menos este cabrón en lo sutil sí puso cosas bien chingonas. Sí, Pero esa te la pueden aplicar al revés, ¿no? Te la pueden aplicar puerca. sí. Poner algo evidente y ponerte en sutilezas cosas bien marranas que te hacen sincar para toda la vida. Claro. Eso, antes de regresar a lo de la película, Ajá. para terminar con la caracterología del esclavo en las comedias antiguas, daría esa última definición del hombre esclavo, que es el hombre libre, el verdadero hombre libre. Es el amo de las sutilezas. ¿Por qué es el amo de las sutilezas? Es el amo de la libertad. Porque él es el que entiende todos los chistes, él es el que dice, estás simpiando bien culero, ¿verdad? O es que le dice al padre que está buscando, para mí que ese güey es tu hijo, ¿verdad? Es el que traduce mal las cosas para hacer el juego del lenguaje, tanto con el padre como con el hijo que hablan idiomas diferentes. Es el amo absoluto de las sutilezas ahí. Me estás enclochando porque, ¿sabes? Sí hay algo ahí, sí hay algo oculto en la comedia. Pero en la comedia no necesariamente griega, sino en el humor. Sí. Porque, y me acuerdo o lo topo desde esta área. Me acordé del libro este y la película, creo que también es película. Creo que es la de En el nombre de la rosa. ¿De Eco? Ajá. Ajá. Que se trata de un libro perdido de Aristóteles, que es no de comedia, ¿cómo es? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como con lo cómico. No me acuerdo si es de comedia o algo por ahí, por ese mismo estilo. Sí. Pero justamente lo que tiene es esa particularidad, o más bien, lo que tenemos actualmente es la particularidad de que no tenemos muy bien legado algo de comedia. O sea, no tenemos muy bien legado la comedia como algo artístico.
Claro, y que... Porque, por ejemplo, no hay no hay una como tal, o sea, no entra el arte de lo cómico dentro de las bellas artes, ¿no? O sea, dentro de las bellas artes a lo mejor puedes encontrar precisamente en la literatura comedia, ¿no? Sí, en el cine, Inclusive en el teatro, ¿no? Sí. En el teatro alguna que otra obra cómica y esos, ¿no? Nada más. Claro, y en el pero... cine está muy, casi siempre está muy mal hecha, güey. O al menos las que yo topo, ¿no? Sí, bueno, es que... Porque precisamente lo que pasa es que se ha tratado de suavizar mucho la comedia. Porque lo que tiene la comedia es lo que estamos diciendo. El factor cómico tiene esa característica casi, si lo voy a decir así, a expensas de que pueda parecer negativo. Sí tiene esa cualidad casi divina, casi todopoderosa, más que divina. Todopoderosa en el sentido de que sí tiene esa cualidad de casi de, o sea, sí de omnipotencia, porque te extraes de la realidad, o sea, manejas la realidad casi a tu pinche antojo con la comedia, güey. Puedes hacerlo más pinche absurdo y ese absurdo es verídico y es real en el aquí, en el ahora, en el momento en el que lo pensaste, cabrón. Y se amplifica todavía más, o sea, porque podríamos decir, va todavía más allá de la filosofía revelada de decir, lo que piensas se manifiesta. Lo que piensas se manifiesta. Sino que, y lo voy a, nomás para chingar, lo voy a salpimentar con más filosofía revelada. Y voy a decir, lo que piensas y le agregas emoción, se hace realidad. Porque lo que tiene la comedia es que no solamente lo piensas, sino que sí te pone a toda madre, güey. Sí. Entonces esa nueva realidad, o esa realidad, o esas pinches distorsiones que haces y que te excitan, que al final de cuentas sí te hacen como ese pinche sub y baja, hacen patente esa mamada en el ahora, en cuanto están sucediendo. Sí. Y lo hacen patente de una manera exquisita. Y digo exquisita porque precisamente con la comedia se pueden presentar de forma plausible, de forma total, directa, culeradas, güey, que no te mandan a la verga. O sea, que las topas, o sea, te presentan esa mamada y sí te va... Las entiendes por completo, güey. O sea, las terminas de entender por completo y te vas a la verga hasta después, güey. Pero en la comedia dices, no mames, qué cagado. O sea, sí pasa esa mamada, güey, de que soy un pinche simp, ¿no? O de que todos somos simps, ¿no? Y que nada más a todos nos controla no sé, güey, una pinche morra de Tinder, ¿no? Sí. Pendejadas así, güey. Sí. Sí, al final de cuentas, o sea, ahí en el momento, esa mamada sí es absoluta y totalmente real y no causa ningún pedo. O lo voy a decir así, crea una realidad en la que todos quieren o todos se inmiscuyen de forma voluntaria. O sea, no son arrastrados ahí, lo voy a decir así. El cómico lo que hace es que cuando hace una crítica, que la verdad, cuando estás haciendo comedia haces más que crítica, mucho más que crítica. Sí. Entonces hace por decirle una palabra, crítica, pero lo que hace es que da un chuletazo a su oponente de tal forma que el oponente le dice gracias. Así, güey, así de pinche fino es la comedia. Sí. Así de fino es lo que hace, porque justamente lo que hace es que presenta el putazo y el oponente está de acuerdo con ese putazo. Tan está de acuerdo que se ríe. Y no solo voy a que se ría, ¿no? Sí. ¿No? Sino que admite que es real. Sí. O sea, admite junto con su oponente que la data que le tiró es real. Sí. Y voluntariamente vuelvo a eso. No es que le gane en el terreno de la razón. Ni siquiera, porque también va
yo sí lo separaría, lo pondría como punto álgido casi separándose de los sofismas, ¿no? Sí, Lo cómico. sí, sí, sí. Diría que es como el punto más alto del sofisma, pero que inclusive por ser el punto más alto, Ya no es sofisma, ya ya no hasta es se ningún separa, güey. sofisma, Ajá. claro. Justo lo que hace no es que convence al otro verga, sino que hay un pacto común de esa madre, así de primeras. Entonces, luego de esta Disquisición, introducción introducción. a la película, te preguntaría lo siguiente. ¿Por qué esa mamada? ¿O por qué esa película? ¿Qué tiene que ver con la libertad? ¿O qué tiene que ver con la no libertad? Sí. ¿Cómo presenta lo libre y cómo presenta lo no libre? Es que en este tenor, yo diría que entonces la película es una comedia. Primero Claro, porque presenta claro. una realidad completamente, digamos, imposible para nosotros, porque se trata de una película en la que la vida es puramente cinemática. Ujú. Es decir, el mundo está dividido en tres clases sociales. Los protagonistas, los Hauptfiguren, los figuras principales, los, los personajes secundarios y los recortes o los descartes. Ujú. Y precisamente como en esa, si la entendiéramos como una comedia, nos presentaría una crítica muy dura al naturalismo. Porque de primera instancia dice, hay unas... Pero pactar eso. Hay que llamarlo así porque la neta me está patando las bolas. Que digamos que la comedia presenta crítica. Presenta un enfrentamiento. Una confrontación. Confrontación. Sí. Va. Entonces, esta película, si la entendemos como una comedia, presenta una confrontación con el sistema naturalista, porque parte de esta idea de que hay tres clases, tres estratos sociales originales, y que esos estratos originales son como deben ser por naturaleza. Claro. Entonces los protagonistas principales son güeyes con ropa colorida que viven en mansiones y que tienen música en el corazón y que siempre están cantando y bailando y viviendo bien chingón. Los protagonistas los personajes secundarios son gente gris que nunca tiene ninguna emoción, que tiene diálogos muy sosos y mal pensados y que a veces ni aparecen, ¿no? O sea, aparecen detrás o borrosos. Correcto. Y los personajes o los recortes pues son que ni siquiera salen en las películas, ¿no? Son todos los descartes, los que no salen en el corte final. Y te voy a compartir algo, ¿eh? Voy a spoilear mi pedo. Sí, Bueno, ni tanto, más o menos. Pero yo cuando me estabas contando la película, que ustedes se lo van a perder porque pues, es que es un chingo. Mejor tómense un café con este güey. Yo sí me fui a la verga por eso. Porque conforme me lo ibas contando, yo sí percibí eso, yo sí vi eso. Vi el papel de esclavo en los descartes. Y sí, yo sí me prefiguré esa madre, ¿no? Que cuando a ti te ponen de inicio esa madre de que tal personaje bien vergas de la película era un gran personaje principal. Yo sí lo pensé así de, nah, ya le agarré el pedo. Seguramente la forma en la que esta madre rompe el naturalismo es precisamente en la indeterminación que tienen los descartados. Porque el descartado es totalmente indeterminado, güey. Descartado puede ser que era personaje principal pero se descartó, como que era personaje secundario pero se descartó, como que era una madre que sepa la verga cuál de los dos al mismo tiempo, no sé qué, pero se descartó, o sea, el descartado es el todo, güey. sí. Entonces yo sí me prefiguré esa madre de que, entonces ese güey seguramente era un descartado que sin pedos pudo ser principal. Y, sin embargo, no es así la película, está todavía más finamente hilada, ¿eh?
mucho todavía más. más finamente. Sí. Sí, porque yo también al principio dije, ¿o el papá va a ser un personaje secundario o va a ser un personaje descartado? Y por eso la mamá siempre está diciendo, tu papá fue un personaje principal, pero Sí, porque estaba tratando de redefinir lo que significa un personaje principal. Sí, correcto. No, sí, pero yo lo que entendía era eso, ¿no? O sea, que sí era un personaje descartado, pero que efectivamente el choque de ese pedo era en que la jefa sí lo veía como un personaje principal y con eso Sí. ya, por eso ya se iba toda la verga. Sí, Porque la jefa ya lo veía como un personaje principal, aunque fuera lo que chingada madre fuera. sí. Y que además el verga sí llegó a ser un personaje principal. O sea, sí, precisamente porque tiene esa indeterminación de descartado, Sí. sin pedos podía ser esa madre, como a Correcto. juego. Pero está más... Que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, emparentaría un poco, porque ese personaje del esclavo, incluso para dejar de llamarlo así, ¿no? Para redimirlo un poco, ¿no? No se trata tanto del personaje del esclavo, sino del el personaje del cómico, cabrón. Sí. O sea, sí como de esa deidad cómica que tiene esa omnipotencia de destrozar todo el sistema a la verga. Destrozar todo sistema, hasta su propio sistema de comicidad, se puede mandar a la verga, solito. Y sobrevive el verga. Esa es la libertad. Correcto. Ya, aquí acabó. Pero cuenta más de la pinche película, mamón, que le estamos haciendo promoción, verga. Entonces, justo se trata de... Hay una chavita que es hija de un personaje principal que nunca conoce a su papá y de un personaje secundario que eso ya en principio es algo... No, güey. Perdón, güey. Pero no existe. Hay que hacerlo, güey. Hay que enclochar de verdad. O sea, no cuentes la película. Creo que vamos bien, porque ya estamos tirando ¿Más datos? Estamos tirando datas de fondo, pero Ya. no estamos tirando la película. Ya, ok. Entonces mejor vamos a... Tírame más Yo datos. creo que es mejor promocionarla desde ahí. Jalo. No desde contar la historia, sino Desde desde enclochar. contar lo Jalo. enclochante. Y ya sé cómo. También hay otra gran... Ay, ¿cómo que había dicho esto? Confrontación. No, redención. Ah, sí. Hay una gran redención en la película. Sí. Que es la redención de la gigantomaquia, ¿no? Sí. Pero dile bien tu mamada, güey. No me acuerdo cómo es, güey. ¿Cómo es? Hipergamia. Hipergamia, la redención de la hipergamia. ¿Qué es la y hipergamia? digo redención porque la hipergamia, a primera vista, que dice, naturalmente, la morra busca al más, Al más cabrón. al más cabrón. Al más cabrón, además, naturalmente. Al más alto, al macho alto de la cadena de alimentación. Que justo, o sea, si lo ves desde vamos por etapas. Si lo ves totalmente naturalista, ¿qué estás diciendo? La morra a huevo se va a quedar, o sea, a huevo va a buscar solamente al más cabrón naturalmente. O sea, si naciste hasta abajo, ya te fuiste a la verga para siempre, güey. O sea, a huevo No tienes que tienes ser chance. a huevo tienes que ser del linaje de los más fuertes. Sí. Esa es la primera, ¿no? La Que es primera. la que están repartiendo ahorita muchos, ¿eh? Sí. Y vamos Luego tras va ustedes. la siguiente, ¿no? Sí. La tepachina. Sí. Es decir, la morra, naturalmente, busca al más cabrón. Pero el más cabrón puede ser cualquiera, güey. Porque... Y ahí ya meten el concepto de libertad en el más cabrón. Sí. Que te dicen, puede ser el más cabrón en un chingo de putas cosas. En un chingo. Entonces ahí ya te está diciendo, Te abre el no es, multiverso. no es el más cabrón natural. Correcto. Ya, de ahí de principio ya quitó el naturalismo y ya dejó libertad de ese lado, güey. Pero ahí todavía Pero hay una puerca porque... le está negando una libertad a las morras. Correcto. Las está todavía dando ese impulso naturalista. Correcto. Pero esta película lo que hace es que les libera a las morras de ese impulso naturalista y redime por completo esa hipergamia. Porque la usa precisamente, o mejor dicho, la plasma cinemáticamente
como un elemento, como un mecanismo para alcanzar la libertad, Y para negar el naturalismo. sobre todo, yo diría, es el mecanismo para desmadrar el naturalismo. Sí. Ni siquiera vuelvo a ese pedo. Como que sí opera desde esa comicidad, ¿sabes? Desde esa comicidad de decir, hay objetivo nulo, cabrón. No hay objetivo ni siquiera de dominar la libertad. Hay objetivo de desmadrar esta pendejada. ¿Y por qué? Por mis huevos. Por mis huevos. Justo esa es la gran separación que tiene con respecto a la crítica, ¿no? Porque la crítica es, vamos a desmadrar esa madre porque le pancha. Porque siento feo. Porque está culero. Porque quiero llorar. Es que me frustra porque... Y este es un... Lo voy a desmadrar por mis... Sí, es un... Correcto. Sí. Ni siquiera chillan. Sí, porque ni siquiera es que estén chillando los cabrones. No. Y precisamente en eso está. Lo voy a tirar como lo tiré en su momento. La seducción se presenta como lo que en ese universo, digamos, desmadra el determinismo. Tan fuera de intención está que precisamente se presenta como seducción. Es decir, ya voy a spoiler la verdad. El abuelo seduce a una morra. Pero, Que o sea, no le correspondía que naturalmente. no le correspondía seducir. Y yo sí diría, pues, creo que casi cualquiera admitiría ese pedo. Cuando seduces no es... La neta, no dices... No mentalmente agarras y dices, naturalmente, aquí hay buenos hijos. No. Y ni siquiera diría que inconscientemente, simplemente es ese acto de absoluta libertad. Correcto. De decir por mis cojones. Y jala, Y jala. justo lo estoy diciendo así, ¿no? Como seducción. Sí. Porque muy distinto ya es cuando dices, aquí me caso. No. Entonces sí, seduce a quien no le correspondía y a su vez el producto de ello seduce a quien no le correspondía y eso desmadra ya todo se va a la verga con eso por medio de esa seducción de no correspondencia, pero de no correspondencia que tiene ese juego de desmadrar la separación social, ¿no? Sí, es que... Y que también si es te que, fijas ¿qué se presenta... estás diciendo? La seducción, cuando se emplea como un mecanismo libre, Ajá, desmadra el sistema de mantenimiento de los sensores narrativos. correcto, pero ojo, tengo que hacerlo, güey. Podríamos terminar, pero tengo que hacerlo. Si sucede, vamos, hay que tener cuidado de no mandarlo a lo Disney, de decir, Puedes entonces, tener la que quieres, campeón. justo, entonces, yo, ¿No me corresponde? Scarlett Johansson, güey. ¿Entonces puedo ir con ella? sí, o sea, esas mamadas, ¿no? Y que justamente sí se presentan en... Que es como se lo las que, venden, lo que ¿no? dijimos, sí, y que además, más bien es como lo ocultan. Lo Sí. venden así para ocultar su verdadero impacto. Porque sí se presenta en otras novelas, ¿no? Cuando pues vamos, o sea, cuando la morra rica es seducida por el vato pobre o al revés. Cuando el vato rico es seducida por la morra pobre. Sí. Y lo que está de fondo no es el amor le gana a los contratos sociales. No. O no de esa forma bien simple, güey, la neta. Sino que sí pone de manifiesto que esa separación es ficticia. Sí. Que esa separación es pura mamada. No existe en realidad. Es que justo la versión simp, el amor le gana a los contratos sociales, pone Acepta que todo hay. el acento en el contrato social, lo pone como lo absolutamente real. Justo. Y en cambio, en nuestra posición absolutamente cómico, No existe. pone la nulidad en eso. Dice, no es que el amor le gana a lo social, es que lo social no vale para pura verga. Así como lo natural.
La separación social. Sí. Vale para pura referencia. La separación social, así como la separación naturalista, vale 3 chivis al fallo.